En los años 80, finales, principios de los 90, en España, en ese boom del rock en español que hubo en aquellos tiempos, el rockero Rosendo hizo una pieza de rock muy interesante que se llama Masculino Singular. En Masculino Singular, él lo que nos dice es: machitos que nos pavoneamos, qué ridículos somos, habitando el privilegio de poder inflar nuestro ego y caminar como si nos lo mereciéramos todo. En el masculino singular se esconde, por supuesto, la trampa del narcisismo del varón en esta cultura patriarcal, en este sistema de dominación masculina. Pero yo los invito a pensar en una vuelta de tuerca a esta propuesta del masculino singular, el masculino singular excepcional. ¿Qué nos traemos con el masculino singular excepcional? ¿Qué nos traemos todos? En las fórmulas de la sexuación, Jacques Lacan, retomando el hilo que deja Freud años antes en Tótem y Tabú, nos propone que hay una forma de subjetivarse del modo masculino que tendría que ver con suponer que hay un uno excepcional, no sometido a la castración, y que el ser masculino tendría que ver con decir todos estamos sujetos a la castración, aunque suponemos que un masculino singular excepcional en algún lugar hace mucho tiempo o en algún lugar en alguna geografía diferente a la nuestra, en algún lugar en nuestra imaginación, está ese masculino singular excepcional que lo podría todo, que la tendría más grande que todos, que sería el gran macho más poderoso, omnipotente, omnisapiente, en relación al cual, como excepción, todos los demás nos ecualizaríamos. Yo les pregunto y me hago la misma pregunta: aparte de que eso sea una fórmula lógica de subjetivación de este modo que hemos llamado masculino, ¿no será que todos en esta cultura falocéntrica, patriarcal, estamos envueltos en la gran ilusión del masculino singular excepcional, no como un operador lógico o como una figura arcaica como ese Urvater de la horda primitiva de Freud, sino como un hombre fetiche real existente que puede aparecer por momentos en el colectivo? Hace poco vi uno de los documentales que hay sobre Diego Armando Maradona. Se me ocurría, porque es muy interesante en ese documental, que se centra en los días de Maradona en la ciudad de Nápoles con el equipo Napoli en Italia. Ay, Maradona se vuelve el fetiche de la ciudad, el fetiche de Nápoles, el que le da al equipo un falo, el que le da al equipo un poder de goles, de campeonatos, de fuerza, y en este gran romance, en esta gran pasión intensa con la ciudad de Nápoles, Maradona pues se convierte también en parte de la ciudad, se asimila a la ciudad, se acerca a la mafia de la ciudad, se convierte en cocainómano y poco a poco va decayendo su persona, pero va decayendo también el lugar que él tiene para esa ciudad. Se va convirtiendo en un falo caído y desechable, que eventualmente se pudrirá, se desprenderá y será rechazado por la ciudad. En las referencias de la historia de la cultura grecolatina tenemos imágenes interesantes a este respecto. Las Ménades, por ejemplo, bueno, parte de su ritual tomando ciertas sustancias estimulantes venidas de ciertas plantas, pues de pronto despedazaban a algunos personajes masculinos. En Robert Graves, en La Diosa Blanca, nos platica cómo había reyes que tenían que ver en un sistema matriarcal
con una función de zánganos, es decir, de soportes, de la procreación, de varones para el uso sexual, pero al cumplirse el año lunar eran despedazados, eran puestos en la picota, eran lanzados a un precipicio. Esta serie de imágenes que les doy, sé que es de pronto muy un popurrí de cosas que a lo mejor no les hacen mucho sentido, pero a donde los quiero llevar es a pensar cómo de pronto en nuestra cultura hay una tendencia a colocar a un masculino singular, excepcional, en una ruta de ascenso a ocupar un lugar privilegiado de gran poder, diferente a todos los demás, admirado y como era el caso de los antiguos emperadores romanos, y esto lo platica Quiñard en El sexo y el espanto, ese masculino singular excepcional constituía también un transgresor ritual, es decir, él podía hacer las cosas que todos los demás no podían porque tenía el lugar de transgresor ritual. Ese masculino singular, sin embargo, después de cumplir hasta la cima ese lugar de gran poder, de capacidad transgresora, de ir por encima de todo y, como diríamos en la lógica de la perversión, no cumplir la ley, sino ser él mismo la ley, bueno, cumpliría eso y empezaría después un declive, y ese declive tendría que ver con lo que se llamaría una defenestración, que quiere decir aventar por la ventana, es decir, se convertiría en desechable tarde o temprano, como ese Maradona que termina por ser absolutamente odiado y vilipendiado de la manera más terrible por la ciudad que lo elevó al grado de Dios. Ese ciclo del masculino singular excepcional, yo lo traigo a esta tertulia para invitarlos a pensar qué tanto estaremos condenados aún a estar atrapados por ese hombre que, además de ser un operador lógico, además de ser una figura imaginaria, de pronto se convierte en un personaje real de carne y hueso al que le asignamos ese lugar. Y se convierte entonces, por ejemplo, en esta diva del deporte al que se le escribe su nombre Dios, como a Maradona, con el número 10 en vez de la I y la o esta figura del show business como lo fue Michael Jackson, y que a partir de su poder de seducción y de la excepcionalidad que se le atribuyó por ser un niño prodigio y pues un gran genio musical del pop, pues hizo que en Neverland los padres entregaran a niños muy chiquitos a que él hiciera con ellos lo que quisiera, que tenía en el documental Neverland, se puede ver, tenía una cosa muy interesante de puerilidad, de juego entre niños, como si él fuera un niño, pero no dejó de ser un abuso sistemático y planificado del que muchos chicos al pasar los años lo acusaron. Pero no solo eso, también en el sistema de la política esto ocurre. Se han fijado que fácilmente a un personaje como por ejemplo el presidente actual de México, muchas personas no lo ubican como un sujeto con virtudes y con defectos, dificultades, y al fin de cuentas como un agente político que tiene un proyecto tanto personal como un proyecto de nación, y que eso, bueno, incluye un montón de contradicciones, sino que lo ubican como realmente un salvador de la patria, un padre de la patria. Ayer leí a alguien que ponía, si AMLO conmigo, ¿quién contra mí?, que por supuesto tiene una resonancia absoluta y claramente religiosa. Eh, en muchas ocasiones los líderes políticos endiosados también han cumplido este ciclo del que les hablaba. Son llevados hasta arriba, no se cuestiona nada de ellos, se les idolatriza, la masa se coloca en una posición fanática ante ellos, y de ahí, al llegar al punto del escándalo, como me señalaba por ahí en un comentario mi amigo Enrique Asensio, al llegar al punto del escándalo, es decir, la piedra de tropiezo donde ya más no se puede avanzar, ahí la sociedad dice, bueno, basta, defenestrémoslo. Ya no es un dios, ya no es el masculino singular excepcional al que le podríamos
admitir todo. En presentación de Sacher-Masoch, Deleuze nos dice algo muy importante al respecto de todo esto. Nos dice que la institución, aunque intuitivamente nosotros podríamos pensar que la perversión tendría que ver más con lo que está fuera de la institución, porque pues la perversión tiene que ver con la transgresión a la ley, no, nos dice Sacher-Masoch, nada más propicio a la perversión, y la perversión pensada como la impersonación de la ley, como yo soy la ley, no estoy sujeto a la ley, yo soy la ley. La perversión se ubicaría muy cómoda en la institución, justamente porque la institución es el lugar en el que se puede afirmar un montón de cosas que parecen tener un valor moral compartido para todos, y al cobijo de esas cosas con las que parece que todos podemos estar de acuerdo, es donde el perverso ocupa un espacio desde el cual puede transgredir y decir, bueno, ok, como en la lógica de la renegación freudiana. Ya sabemos, ya sabemos en esta institución que estamos por la guía de las almas, ya sabemos en esta institución que estamos por el bien de las personas, pero aún así, en el seno mismo y en el núcleo mismo o en los sótanos mismos de esta institución se violan niños. Caso Marcial Maciel y toda la pederastia clerical, tanto en la Iglesia Católica como en otras iglesias. Entonces tenemos otro punto ahí interesante, que es la relación entre esta elevación del masculino singular excepcional, ante el cual la masa se coloca fanáticamente y lo idolatra y le permite transgredir, y la institución o las instituciones diversas, en cada caso habría que analizarlo con cuidado, pero en general se podría decir las instituciones diversas como cómplices de justamente esa transgresión. En ese sentido, el libro sobre Maciel de Fernando González me parece clarísimo, y eh, la literatura en general sobre pederastia clerical. ¿Qué tenemos entonces? Yo les tengo una pregunta con todo esto. Eh, ¿Es que necesitamos al fetiche, al fetiche de la institución, a ese masculino singular colocado en lugar de fetiche? ¿Y por qué lo necesitamos? ¿Por qué tendría que ir más allá de una lógica de subjetivación como la propuso Lacan, a ser una lógica de ordenación social en la cual no solamente es un operador ese masculino singular, sino que es un sujeto? Por eso hablo de fetiche, porque es un sujeto que se erige, que se disfraza, que habla y que se presenta como si fuera justamente el excepcional y el salvador, y que en esa entraña de esa lógica de presentarse como el excepcional, a veces el salvador o el genio o el especial, opera una vuelta de tuerca para que se convierta en un momento más en un transgresor que hace un daño terrible, y que en esa crueldad incluso que puede manifestar termina por llegar al punto del escándalo y después ser escupido por la sociedad. Necesitamos estar repitiendo ese ciclo. Y también, ¿acaso no, más allá de formar parte de una lógica de sexuación, no formará parte del corazón mismo del sistema de dominación masculina? ¿De qué manera nos hacemos cómplices de este pilar del sistema de dominación masculina si fanatizamos nuestra colectividad y nuestra persona, elevando a personas a esa calidad? ¿Y de qué manera? Pues también nos resulta muy cómodo, porque al colocar en el otro, como dice Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, al colocar en el otro las potencias, al colocar en el otro el absoluto y la identificación de su persona con los ideales, pues nosotros nos lavamos las manos de la responsabilidad de la acción y de la complejidad de comprometernos con ser nosotros los que incidamos en la realidad. Hasta aquí lo dejo. Esta fue la tertulia psicopolítica de fin de año. Espero que el próximo año les esperen cosas y nos esperen cosas muy buenas a todos, y que más allá del masculino singular excepcional podamos vivir un poquito más el plural
de la primera persona y desde ahí concebir lo social.